Mi hija me llamó en plena noche. Papá, estoy en la comisaría. Mi esposo me golpeó, pero ahora dice que yo lo ataqué y le creen a él. Cuando llegué a la estación, el oficial de guardia prácticamente se desmoronó al verme. Balbuceó: «Señor, no sabía que era su hija». Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar por segunda vez. Y allí estaba ella. Mi Jacqueline, mi única hija, con el rostro de alguien al que le habían drenado la mitad de la vida. 3 meses. Eso era lo que había pasado desde la última vez que había visto su cara. Y el cambio me golpeó como un puñetazo directo al esternón. «Papá». Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Bajo ellos tenía medias lunas oscuras, sombras gris violáceas que ni el maquillaje podía esconder. La abracé. Sentí que sostenía un manojo de huesos de pájaro envueltos en piel. ¿Cuándo se había puesto tan delgada? Jackie ha estado limpiando todo el día para tu visita. La voz de Brent resonó detrás de ella. Demasiado fuerte, demasiado alegre. Su mano cayó sobre su hombro, posesiva, territorial. «Pasen, pasen, ¿cómo estuvo el viaje desde Riverside?» «Es Jacqueline y cariño», murmuró ella al apartarse un poco de mi abrazo. «Es tan formal a veces». Brent rió, llevándonos hacia el interior de la casa. «Siempre le digo que se relaje». La casa. La misma que yo le había regalado para su boda hacía 5 años. Esa hermosa propiedad moderna de 2 plantas en La Joya, con vistas al océano y pisos de baldosas importadas. Parecía una fotografía de una revista de diseño. Cada superficie impecable, cada cojín colocado en ángulos exactos. No había un vaso de agua fuera de lugar, ni un libro, ni un rastro de vida real en ninguna parte. Estéril. Esa era la palabra. Como una sala de espera de hospital. «Déjame mostrarte todo, papá». Jacqueline se movía por las habitaciones con una energía nerviosa. Sus manos rozaban superficies ya perfectas. Acomodó un cojín que no necesitaba acomodarse. Repaintamos el comedor el mes pasado. Brent eligió el color. Lleva mucho esfuerzo mantenerla organizada. Brent me sonrió de hombre a hombre, como si compartiéramos un chiste privado. Pero ahí vamos. Vi cómo los hombros de mi hija se encogían apenas. Ahí vamos. Como si ella fuera un proyecto. Un problema que había que resolver. La preparación de la cena reveló más grietas en la fachada. Jacqueline se movía por la cocina con la eficiencia de alguien que había coreografiado cada gesto, pero sus manos temblaban cuando tomó la botella de vino. Brent se la quitó. «Déjame a mí. Ya sabes que siempre sirves de más». Llenó 3 copas, la suya notablemente más cargada que las nuestras. Además, después de ese desastre de presentación en el trabajo, necesitas algo para relajarte. «No fue un desastre», dijo ella en voz baja, removiendo algo en la estufa. «Solo porque hice unas llamadas». Él bebió un largo sorbo. «Mi contacto salvó tu reputación». Nos sentamos a cenar alrededor de las 7. La comida era excelente. Salmón sellado, verduras asadas, arroz pilaf con granos silvestres. Jacqueline siempre había sido una cocinera talentosa, pero apenas podía saborearlo. Estaba demasiado ocupado observando. Observando cómo cortaba su comida en pedacitos diminutos, pero apenas comía. Observando cómo rellenaba la copa de Brent sin que él lo pidiera. Observando cómo sus ojos saltaban hacia el rostro de él antes de responder a cualquiera de mis preguntas, como si buscara permiso. Para su 4ª copa, el encanto de Brent empezaba a deshilacharse. Sus palabras salían más fuertes, sus gestos más amplios. Se recostó en la silla y me apuntó con el tenedor. «Sabes, Luther, tu hija seguiría atrapada en un puesto de principiante si yo no le hubiera presentado a la gente correcta». Rió, sin amabilidad. Le falta instinto agresivo para tener éxito en el mundo corporativo. Demasiado blanda.
Pero yo vi potencial y le hice posible su carrera. Dejé mi tenedor despacio. 30 años como juez federal me habían enseñado a controlar mis reacciones. A mantener el rostro neutral incluso cuando la furia hervía por dentro. Jacqueline obtuvo su MBA en la Universidad de California, Berkeley, dije con voz medida. Su éxito es suyo. Los títulos no significan mucho sin la gente adecuada que responda por ti. Él hizo un gesto despectivo con la mano. Créeme. Jacqueline se había puesto pálida. Sus manos temblaban cuando se levantó y empezó a retirar los platos aunque yo no había terminado. ¿Alguien quiere café? Hice una tarta de chocolate de postre. Su intento por cambiar el tema era evidente. Brent negó con la cabeza, tomando de nuevo la botella. No puedes con una conversación honesta. Vi una lágrima deslizarse por su mejilla antes de que se girara hacia la cocina. La limpió rápido, pero yo la había visto. Y en ese instante lo vi todo. El patrón de humillación. La erosión sistemática de su confianza. La manera en que la habían entrenado para disculparse por existir. Creo que me iré a dormir temprano, anuncié poniéndome de pie. Viaje largo. Estoy más cansado de lo que pensaba. Ligero, murmuró Brent con una sonrisa torpe, arrastrando un poco las palabras. Jacqueline, lleva a tu padre a la habitación de huéspedes. Ella me acompañó arriba en silencio. En la puerta, finalmente habló, apenas en un susurro. Papá, perdón por esta noche. Brent está estresado por el trabajo. Él no quiere. No tienes que disculparte por él. Le toqué el brazo suavemente. No lo hago, yo solo, se abrazó a sí misma. Él ha sido bueno conmigo. Esta casa, todo esto. Le debo. Esta casa fue mi regalo para ti. Me aseguré de que escuchara cada palabra. No le debes nada. Me miró entonces. Realmente me miró. Y por un segundo vi algo desesperado arder en sus ojos. Después parpadeó, sonrió esa sonrisa vacía otra vez y besó mi mejilla. Buenas noches, papá. Me alegra que estés aquí. Me acosté en la cama de la habitación de invitados, mirando el techo, escuchando. Alrededor de las 10, escuché la voz de Brent elevarse abajo, airada, acusadora. Escuché las respuestas de Jacqueline, murmullos llenos de disculpas, suplicantes, y luego silencio. Mi mente judicial empezó a catalogar pruebas. Comportamiento controlador. Humillación pública. Consumo excesivo de alcohol. El miedo de mi hija. Su pérdida de peso. Sus explicaciones defensivas. Había pasado 30 años reconociendo depredadores en mi tribunal. Sabía identificar la manipulación cuando la veía. Y mañana hablaría con mi hija a solas. Preparé café a las 6 de la mañana. La casa siguió en silencio. Brent seguramente dormía la resaca. Me senté en la isla de la cocina esperando, planificando mi enfoque como cuando preparaba juicios complejos. Evidencia, estrategia, las preguntas correctas formuladas del modo adecuado. Jacqueline apareció alrededor de las 7:30, con mangas largas pese al calor de junio que ya se sentía afuera. La luz de la mañana era dura, implacable. Destacaba cada línea de agotamiento en su rostro, la tensión en sus hombros. «Estás despierto temprano». Se sirvió café sin mirarme, dándome la espalda. Vieja costumbre. Oye, pensaba que podríamos almorzar hoy, solo nosotros dos. Intenté sonar casual. Aquel lugar del centro que te encantaba, el que tenía el patio con vista al agua. Su mano se detuvo en la taza. Miró hacia las escaleras. Sí, suena bien. Su teléfono vibró en la encimera. Lo tomó, leyó el mensaje y su cara se descompuso. En realidad, Brent dijo que teníamos planes hoy. Se me olvidó. Tal vez otro día antes de que te vayas. Jacqueline. Me levanté y me acerqué. Conduje 6 horas para verte.
Te estoy pidiendo 60 minutos. Ella miró la pantalla del teléfono, luego me miró a mí, luego volvió a mirar el teléfono. Podía ver la guerra librándose detrás de sus ojos. El miedo luchando contra otra cosa. Tal vez esperanza o desesperación. Está bien, susurró, pero no puedo tardar mucho. Una hora después, llamó para cancelar. Su voz sonaba delgada, tensa, como estirada al límite. Papá, lo siento. Brent de verdad quiere pasar tiempo juntos ya que estás de visita. Para él es importante que... Soy tu padre. Mantuve mi voz firme, pero sin enojo. Una hora. Eso es todo lo que te pido. El silencio se estiró entre nosotros. Luego. La cafetería de Prospect Street. Al mediodía. Hice el checkout de la habitación de invitados, conduje hasta un hotel y la llamé de nuevo. Estaré allí, dijo. Llegó 23 minutos tarde. Había estado mirando la puerta, y cuando entró, lo noté de inmediato. Se había cambiado de ropa, probablemente más de una vez, por las arrugas de su blusa y como sus joyas no combinaban del todo con su atuendo. Había estado ansiosa, indecisa, temerosa de elegir mal. Eligió una mesa con la espalda contra la pared, posicionada para ver la entrada. Hipervigilancia. Lo había visto en testigos que declaraban contra agresores violentos. Perdón por llegar tarde, el tráfico. Colocó su teléfono boca arriba sobre la mesa entre nosotros, mirándolo cada pocos segundos. No hay problema, ¿qué quieres tomar? Solo café. Negro. Pedí por ambos. Cuando llegaron las bebidas, empecé con preguntas fáciles. Su trabajo, su salud, temas generales que no la asustaran. Respondía con frases cortas, los dedos aferrados con fuerza a la taza de café. ¿Cómo están las cosas en casa?, pregunté por fin. ¿En serio? Bien. Demasiado rápido. Todo está bien. Te ves cansada. Solo estoy ocupada con el trabajo. Su voz se animó artificialmente. Brent ha estado increíble. Muy apoyador. Me ha ayudado muchísimo con mi carrera. Puedes hablar conmigo de lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? No hay nada de qué hablar. Su voz subió un poco. Varias personas en las mesas cercanas miraron hacia nosotros. Ella la bajó enseguida y se inclinó hacia adelante. Mi matrimonio está bien. Mejor que bien. Brent me ama. Él cuida de mí. No sé qué crees que viste anoche, pero... Creo que vi a un hombre que bebe demasiado y humilla a su esposa delante de su padre. Estaba estresado. No entiendes lo exigente que es su trabajo. Respiraba más rápido, defensiva y desesperada. Soy afortunada de que él aguante mi ansiedad y mi manía de sobrepensar todo y mis. Alcanzó su café. Su manga se enganchó en el reloj y se deslizó hacia arriba. El moretón era inconfundible. Verde amarillento en los bordes, púrpura oscuro en el centro. Al menos de una semana. Y el patrón era claro, 4 marcas de dedos y una de pulgar. Alguien le había agarrado la muñeca con suficiente fuerza para dejar ese tipo de marca. Alguien con manos grandes. No reaccioné. 30 años en el estrado me habían enseñado control. Simplemente registré la evidencia, ubicación, color, patrón, restricción, lesión no accidental. Jacqueline me vio mirando. Bajó la manga con tanta brusquedad que el café salpicó fuera de su taza. Tengo que irme. Soy torpe. Me golpeé con algo. No me acuerdo. Se puso de pie, tomó su bolso, evitando mis ojos. Tengo que ir a comprar cosas para la cena. ¿Qué pasó con tu muñeca? Mantuve la voz tranquila, firme. No pasó nada. Retrocedía hacia la puerta. Por favor no, yo solo, tengo que irme. Te llamo luego. Jacqueline. Yo también me levanté, pero no me acerqué. No quería acorralarla ni aumentar su miedo. Me quedaré en San Diego.
No voy a dejarte. Ella se detuvo en la puerta, se giró durante 5 segundos. Los conté. La máscara cayó por completo. Vi terror, vergüenza y algo que quizá era alivio. Todo mezclado en su expresión. Después parpadeó y desapareció. Tengo que irme, susurró, y huyó. Me quedé en esa cafetería mucho rato, incluso después de que su coche desapareció del estacionamiento. Luego tomé el teléfono y busqué hoteles cerca de La Joya. Encontré uno a 10 minutos de su casa, lo suficientemente cerca para responder si me necesitaba, lo suficientemente lejos para que Brent no supiera que la estaba vigilando. Esa noche me acosté en una cama desconocida, con el teléfono en la mesita de noche. El reloj digital marcó medianoche, luego la 1, luego las 2. No dormí. Esperé. Sabía, de alguna forma, que la llamada llegaría. La vibración del teléfono me sacó del borde del sueño. No un sueño real, solo ese estado ligero donde escuchas cada sonido, cada movimiento en la oscuridad. Había estado allí, completamente vestido, con la mano cerca de la mesita, esperando algo que no podía nombrar, pero que sabía que venía. La pantalla brilló. Jacqueline, móvil. 3:17 de la madrugada. Jacqueline. Me incorporé, ya alcanzando mis zapatos. Papá, papi, te necesito. Su voz se quebró. No me llamaba papi desde que tenía 12 años. Estoy en la estación de policía en Broadway. Brent me golpeó esta noche. Mi mano se mantuvo firme sobre el teléfono, aunque mi corazón había empezado a latir con violencia. Dime qué pasó, ¿estás herida? Le dije que quería quedarme contigo unos días. Solo un poco de espacio para pensar. Había estado bebiendo desde la cena, y cuando mencioné irme, aunque fuera temporalmente, perdió el control. Lloraba ahora, intentando hablar entre sollozos. Me agarró la cara, me empujó contra la pared, me abrió el labio. Pero papá, les está diciendo que yo lo ataqué primero. Que le rasguñé la cara mientras él solo se defendía. Y el detective Henry sigue preguntándome por qué lo provoqué, qué hice para ponerlo tan furioso. Escuché voces masculinas al fondo, tonos oficiales teñidos de escepticismo. No tengo abogado. No sé qué hacer. Su voz bajó a un susurro. ¿Están hablando de acusarme a mí? ¿A mí? Algo se cristalizó en mi pecho. No pánico, sino propósito frío. La misma claridad que sentía en la corte cuando un testigo empezaba a mentir. Y supe con absoluta certeza que desmontaría su historia pieza por pieza. Jacqueline, escúchame con atención. Encendí la lámpara, ya moviéndome. No firmes nada. No respondas más preguntas. Diles que estás invocando tu derecho a guardar silencio hasta que llegue tu abogado. Está bien, un sollozo. Está bien. ¿Te tratan como sospechosa o como víctima? No sé. Como las dos. Nos separaron, pero siguen preguntando qué hice para alterarlo. Como si fuera mi culpa. Él. Su voz volvió a quebrarse. No respondas nada más. Me puse los pantalones que había dejado sobre la silla, la camisa que estaba al alcance. Una parte de mí ya lo sabía. Ya estaba preparado. Usa estas palabras exactas. Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio hasta que llegue mi abogado. ¿Puedes hacerlo? Sí. Salgo ahora. Llegaré en 15 minutos. Tomé mi cartera, mis llaves, el cargador del teléfono. Músculos en piloto automático después de 3 décadas de sesiones de emergencia en el tribunal. ¿Y si me acusan? Su voz era tan pequeña. ¿Y si no me creen? Te van a creer. Mi voz no tembló. Te lo prometo. Caminé rápido hacia el ascensor, el teléfono pegado a mi oído. No estás sola. No otra vez. Nunca más. Tengo miedo. Lo sé. Suavicé mi voz solo un instante. Pero vas a estar bien. Ya voy. Terminé la llamada justo cuando llegué a mi coche.
El estacionamiento estaba vacío, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Encendí el motor y salí hacia la calle, la ciudad extendiéndose oscura y silenciosa a mi alrededor. A esa hora no había tráfico. Tomé la Pacific Coast Highway rumbo al centro, superando por 10 millas el límite de velocidad, con las manos firmes en el volante aunque la mente no dejaba de correr. 30 años en el Tribunal Federal. Conocía cada maniobra legal, cada protección procesal, cada forma en que el sistema podía fallarle a una víctima que no sabía cómo navegarlo. Había sentenciado a hombres como Brent Boyd antes, los que usaban traje y sonreían en la corte, los que ofrecían explicaciones razonables hasta que uno miraba más de cerca y veía el patrón oculto debajo. Las luces de la ciudad se desdibujaban. Hoteles, restaurantes, escaparates cerrados. San Diego a las 3 de la madrugada pertenecía a trabajadores nocturnos, insomnes y personas que huían de algo o hacia algo. Yo estaba corriendo hacia mi hija. La estación de policía apareció adelante. Un bloque de concreto con autoridad institucional, iluminado como un barco en la oscuridad. Entré al estacionamiento, encontré un espacio cerca de la entrada, apagué el motor y me quedé allí un instante. A través de las puertas de vidrio podía ver el área de recepción, un oficial encorvado frente a un computador, la luz fluorescente que hacía que todo se viera duro y oficial, la maquinaria de la justicia que ya había fallado a Jacqueline incluso antes de mi llegada. Miré mi reflejo en el retrovisor. El hombre que me devolvió la mirada no era un padre preocupado. Era el juez Luther Crawford, federal. 30 años de autoridad marcados en cada línea de su rostro. Salí del coche y caminé hacia esas puertas. Ellos no tenían idea de lo que se venía. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo neumático. Me golpeó primero el aire frío, luego el olor. Limpiador industrial, café rancio y el aroma desagradable de un edificio que nunca duerme. El área de recepción se extendía frente a mí, paredes beige, linóleo raspado. Un solo oficial detrás del escritorio, con la expresión vidriosa de alguien que lleva 6 horas en un turno nocturno. Caminé hacia él, mis pasos resonando en el silencio, medidos, deliberados. Apenas levantó la mirada. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Su placa decía Curtis. Joven, quizás 30 años, probablemente llevaba 5 en el cuerpo policial, aún haciendo turnos nocturnos, pagando derecho de piso. Luther Crawford. Me detuve en el mostrador y sostuve su mirada distraída. Estoy aquí por la detención de Jacqueline Boyd. Bien. Comenzó a escribir, los dedos moviéndose sobre el teclado con la memoria muscular de quien ha procesado 1000 nombres. ¿Y su relación con la DETEN? Sus dedos se detuvieron. La transformación ocurrió por etapas. Primero, sus manos quedaron inmóviles sobre el teclado. Luego, sus ojos se abrieron apenas. Después, levantó la cabeza de golpe, mirándome realmente por primera vez, y el color desapareció de su rostro como agua escapando de una represa rota. Crawford. Su voz sonó incierta. Luther. Juez Crawford. Asentí, sosteniendo el contacto visual. Esperé. Juez federal Crawford. Se puso de pie de inmediato, su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Señor, disculpe. No sabía que su hija, dijo. Boyd. ¿Jacqueline Boyd es? Se interrumpió, alcanzando el teléfono con manos temblorosas. Yo permanecí totalmente inmóvil. No necesitaba decir nada. 30 años de autoridad hacían el trabajo por mí. Cada caso que había presidido, cada oficial que había testificado en mi sala, cada decisión que había enviado criminales a prisión federal, mi reputación avanzaba delante de mí, me rodeaba, cambiaba el ambiente del edificio simplemente porque estaba allí. Curtis marcó números con dedos temblorosos, su compostura profesional completamente hecha añicos. Detective Henry, necesita venir a recepción de inmediato. Su voz subió de tono. El juez Crawford está aquí. Sí, ese mismo. Por el caso Boyd. Escuché la respuesta a través del teléfono. Preguntas rápidas, urgentes.
Curtis no dejaba de mirarme mientras respondía, como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. Sí, señor. Enseguida, señor. Colgó e intentó sonreír. Le quedó más como una mueca. El detective Henry vendrá enseguida. ¿Puedo traerle algo? ¿Café? No una sola palabra. Eso bastó. Curtis asintió de inmediato, se sentó, luego se levantó otra vez, sin saber qué hacer. Otros oficiales empezaban a prestar atención ahora. Sentía sus miradas, los susurros. Señor, quiero que sepa que tomamos muy en serio todos los casos de violencia doméstica. Curtis empezó a balbucear, intentando recuperar terreno profesional. Seguimos el protocolo, realizamos investigaciones minuciosas. Entonces, ¿por qué mi hija está siendo tratada como sospechosa cuando ella los llamó para pedir ayuda? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Curtis abrió la boca, la cerró, miró desesperado hacia el pasillo donde suponía que aparecería el detective Henry. Y, como si hubiera sido llamado por una cuerda invisible, llegaron los pasos. Un hombre de poco más de 40 años, cabello entrecano, traje cansado, la expresión cuidadosa de quien acaba de recibir muy malas noticias. Se acercó con la mano extendida, su máscara profesional firmemente colocada, pese al pánico que seguramente agitaba por dentro. Juez Crawford. Me estrechó la mano con firmeza. Soy el detective Craig Henry. Tuve el honor de testificar en su tribunal hace 3 años, en el caso de Tráfico Mendoza. Estudié su rostro. En realidad lo recordaba. Testimonio sólido. Buena preparación. Recuerdo que fue minucioso. Él se relajó apenas. Dígame, detective, ¿fue minucioso esta noche? La relajación se esfumó. Comprendió el peso de esa pregunta, la implicación detrás. Señor, si me acompaña, podemos hablar de la situación. Hizo un gesto hacia el pasillo. Mi hija fue quien llamó a la policía pidiendo ayuda. No me moví aún. Lo dejé esperar. Sin embargo, de algún modo la están tratando como sospechosa. Me gustaría entender cómo ocurrió. Hubo declaraciones contradictorias. Henry eligió sus palabras con cuidado. Su esposo tiene también lesiones visibles. Rasguños defensivos en la cara y el cuello. Cuando tenemos situaciones de combate mutuo. Mi hija pesa 120 libras. Tiene el labio partido y moretones en el rostro. Mantuve la voz nivelada, judicial. ¿Y sugiere combate mutuo? La mandíbula de Henry se tensó. Señor, con todo respeto, entrevisté a ambas partes. El señor Boyd estuvo cooperativo, tranquilo, dispuesto a responder preguntas. Su hija estaba emocional, inconsistente en su línea de tiempo. En mi experiencia. En su experiencia, los agresores suelen ser encantadores y cooperativos, mientras que sus víctimas están traumatizadas y luchando por explicar lo que les pasó. Di un paso hacia él. No amenazante. No necesitaba amenazar. Detective, usted declaró ante mí. Sabe perfectamente lo que pienso del trabajo policial descuidado. El color en su rostro cambió. Juez Crawford, le aseguro que... ¿Dónde está mi hija ahora? En la sala de entrevistas número 3. Pero señor, ella invocó su derecho a guardar silencio, así que no la estamos interrogando en este momento. Bien. Estaba siguiendo mis instrucciones. Hice un gesto hacia el pasillo. Vamos. Caminamos juntos más allá del mostrador de recepción, pasando junto a Curtis, que seguía murmurando disculpas sin destinatario claro, y junto a los oficiales que se enderezaban en sus sillas al verme pasar. Pude sentir cómo cambiaba la atmósfera de la estación. Un efecto dominó hecho de reconocimiento, de ansiedad institucional repentina. La cortesía profesional del detective Henry ahora tenía un filo tenso, nervioso. Caminaba un poco demasiado rápido, los hombros un poco demasiado rígidos. Él entendía lo que yo entendía.
Esto ya no era un simple caso de disputa doméstica. Era sobre la credibilidad de toda una institución. Sobre si su departamento había fallado en proteger a una víctima porque su agresor era mejor mentiroso. Sobre si él mismo se había dejado manipular porque la víctima estaba demasiado traumatizada para comportarse correctamente. Y yo estaba a punto de asegurarme de que todos conocieran la respuesta. El detective Henry me llevó más adentro de la estación, pasando filas de escritorios vacíos y pantallas de computadora parpadeando. El pasillo se extendía delante de nosotros, beige institucional, solo interrumpido por puertas numeradas. Henry hablaba, explicando procedimientos, justificando decisiones. Pero yo no escuchaba las palabras. Leía el subtexto, el nerviosismo escondido en su tono. «Está en la sala de entrevistas número 3», dijo, alcanzando la manija de la puerta. Como mencioné, invocó su derecho al silencio hace unos 20 minutos, así que no. Abrió la puerta. Jacqueline estaba sentada en una silla metálica bajo luces fluorescentes que hacían que sus heridas se vieran peor, más crudas. Arañazos recorrían el lado izquierdo de su rostro. Su labio inferior estaba partido e hinchado. Un moretón se extendía por su pómulo, púrpura avanzando bajo la piel como tinta derramada. Sostenía un vaso de papel entre ambas manos. No había bebido ni un sorbo. Solo lo sostenía. Cuando me vio, su rostro se quebró. «Papá». Me moví hacia ella, manteniendo mis movimientos controlados, sin apresurarme. Ella necesitaba fuerza, no pánico. Me agaché junto a su silla y levanté con suavidad su rostro hacia la luz. Ella se estremeció, no por mí, sino por costumbre. Examiné sus heridas con la misma frialdad clínica con la que había revisado evidencias fotográficas en casos de agresión. Frescas. De las últimas horas. Arañazos defensivos mezclados con golpes ofensivos. Tomé su mano. Estaba helada. Luego me puse de pie y me volví hacia el detective Henry, que se mantenía en el umbral como si quisiera estar en cualquier otro lugar. «Detective». Mi voz sonó nivelada, judicial. ¿Se le ofreció atención médica a mi hija? Íbamos a organizar eso después de que termináramos las entrevistas, así que no se le ha brindado atención médica todavía. Dejé que la afirmación quedara suspendida. ¿Se tomaron fotografías de estas lesiones como evidencia? Henry cambió su peso de un pie al otro. Íbamos a hacer eso una vez que determináramos. Eso es un no. Di un paso hacia él. No amenazante. No hacía falta. Se le hizo una prueba de alcohol en aliento o sangre al señor Boyd. No parecía estar intoxicado. No pregunté eso, detective. Pregunté si fue examinado. Una pausa. No, señor. ¿Hubo testigos de la agresión? Los vecinos no reportaron haber escuchado nada. ¿Habló con los vecinos o está asumiendo que habrían llamado si hubieran oído algo? Su mandíbula se tensionó. No hemos completado ese recorrido aún. Dejé que el silencio se extendiera. A mis espaldas escuché la respiración temblorosa de Jacqueline. Por el rabillo del ojo vi a Curtis observando desde el pasillo, pálido. «Explíqueme su evaluación», dije al fin. «Mi hija llama al 911, reporta violencia doméstica, tiene lesiones visibles que requieren atención médica. ¿Cuál fue su prioridad investigativa?» Juez Crawford, con todo respeto, Henry intentó recuperar algo. Cuando llegamos, ambas partes tenían lesiones. El señor Boyd tenía rasguños en la cara y el cuello. Su hija estaba emocional, inconsistente en su línea temporal. Él estaba calmado, cooperativo, dispuesto a dar una declaración detallada. En situaciones con versiones contradictorias. Detective Henry, mantuve mi voz suave, mortalmente suave. Presidí casos de violencia doméstica durante 30 años. ¿Sabe cuál es el patrón? El abuse siempre está calmado. Siempre cooperativo. Siempre tiene una historia que suena razonable. La víctima siempre está emocional.
Siempre lucha por expresar el trauma mientras aún lo está viviendo. Henry abrió la boca, luego la cerró. Mi hija pesa 120 libras, continué. Tiene el labio partido, moretones en el rostro y heridas defensivas. Su sospechoso tiene rasguños menores que podrían ser autoinfligidos o resultado de que ella se protegiera. Y su respuesta fue tratarlos como equivalentes. Debemos seguir protocolo en situaciones de combate mutuo. Esto no es combate mutuo. Esto es una falla en la evaluación. Miré a Jacqueline, luego de vuelta a él. Permítame ser claro. Mi hija pidió ayuda. La respuesta de su departamento fue tratarla como sospechosa en lugar de víctima. Esa falla y ese incumplimiento de protocolo me preocupan profundamente. Juez Crawford, entiendo su frustración. No estoy frustrado, detective. Dejé que mis palabras lo cortaran. Estoy evaluando. Necesito que entienda algo. He revisado miles de casos. Sé cómo debe verse un procedimiento correcto. También conozco personalmente al jefe Williams y al fiscal de distrito Morrison. Hemos trabajado juntos durante 15 años. El impacto fue inmediato. El rostro de Henry cambió. Me llevaré a mi hija para una documentación médica adecuada de sus lesiones en una sala de emergencias de nuestra elección, dije. El señor Boyd permanecerá bajo custodia hasta que se complete una investigación exhaustiva, incluyendo fotografías, evaluación médica, análisis de alcohol y recorrido a los testigos. Si él es liberado antes de que se cumplan esos pasos, el jefe Williams sabrá de mí directamente. ¿Estamos claros? Sí, señor. La voz de Henry salió baja. Estamos claros. Bien. Ayudé a Jacqueline a ponerse de pie, mi mano firme en su codo. Tiene mi número. Cuando haya completado una investigación adecuada, me puede contactar. La guié hacia la puerta. Henry se hizo a un lado, sin atreverse a mirarme. Pasamos junto al oficial Curtis, que balbuceó algo sobre esperar que todo saliera bien. Pasamos junto a los otros oficiales que se habían reunido para mirar, sus rostros cuidadosamente neutros. Atravesamos el área de recepción y luego las puertas de vidrio. El aire del estacionamiento era fresco y limpio después del ambiente viciado de las luces fluorescentes. Jacqueline se apoyó contra mi coche, temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. Me quité la chaqueta y la puse sobre sus hombros. Vamos al hotel, dije. Me vas a contar todo, y luego vamos a arreglar esto. Ella asintió, demasiado exhausta para hablar. Mientras conducía por las calles vacías, ella miraba por la ventana hacia la ciudad dormida. El cielo empezaba a aclararse por el este, ese azul profundo antes del amanecer, y pude sentir que comenzaba a comprender que esta pesadilla podría terminar. La puerta de la habitación del hotel se cerró tras nosotros con un sonido similar a un cerrojo asegurándose. Jacqueline dio solo 3 pasos dentro antes de que sus piernas cedieran. Se dejó caer en el borde de la cama y empezó a llorar. Llantos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo. No me apresuré a consolarla. Necesitaba soltar todo eso. Probablemente lo había estado reteniendo durante meses, tal vez años. En su lugar, fui a la pequeña cafetera sobre la cómoda, la llené con agua del grifo del baño, rasgué 2 paquetes de café. La máquina empezó a burbujear, ordinaria, mecánica, mientras mi hija se deshacía detrás de mí. Serví 2 tazas cuando terminó, dejé una frente a ella en la mesita de noche, me senté en la silla frente a la cama y esperé. El llanto finalmente se convirtió en respiraciones temblorosas. Ella se limpió la cara con la manga, tomó un sorbo de café y gimió cuando tocó su labio partido. Necesito que me cuentes todo, dije en voz baja. No la versión resumida. No la versión que lo protege a él. Todo. Jacqueline miró dentro de la taza de café. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas? Fue gradual. Su voz salió áspera. Como 6 meses después de la boda, quizá. Empezó comentando mi ropa.
Decía que ciertos conjuntos me hacían ver pesada, o barata, o como si intentara demasiado. Yo pensé que estaba ayudándome a mejorar. Tomé un sorbo de café y esperé. Luego fueron mis amigas. Era educado con ellas, pero después señalaba cosas que supuestamente habían dicho o hecho que eran irrespetuosas con él, con nosotros. Las hacía sentir tan incómodas que dejaron de venir. Y decía que yo era afortunada de tener un esposo que se preocupaba lo suficiente por protegerme de gente tóxica. El cielo afuera comenzaba a aclararse. Aún no amanecía del todo, pero faltaba poco. Tomó control de nuestras finanzas, continuó. Cuenta conjunta, dijo. Más fácil de manejar. Pero entonces tenía que pedir permiso para todo. Café con una compañera de trabajo, consulta con Brent primero. Ropa nueva para el trabajo, entrega recibos. Me hacía sentir como si fuera mala administrando dinero. Irresponsable. Como si necesitara supervisión. Mis manos se tensaron alrededor de la taza. La primera vez que se puso físico, se detuvo, reuniendo valor. Estábamos discutiendo el cumpleaños de mi mamá. Yo quería volar a Atlanta para verla. Él dijo que no podíamos costearlo. Yo dije que usaría mi propio dinero, del que todavía creía tener acceso. Me agarró del brazo con suficiente fuerza para dejarme un moretón. Usé mangas largas durante una semana. ¿Cuántas veces te ha lastimado físicamente? La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Esta noche fue la cuarta vez. No me miró. Pero ha ido empeorando. Las primeras 3 veces lloró después, dijo que nunca se lo perdonaría, me compró flores, joyas, prometió que no volvería a pasar. Y le creí porque me ha convencido de que no valgo nada sin él. Que nadie más aguantaría mi ansiedad, mi sobrepensar todo, mis constantes errores. La luz del amanecer entraba ya por las cortinas, suave y gris. Él le dice a la gente que trabajó horas extra durante años para poder pagar la casa, dijo. Que él me dio esta vida. Pero tú nos diste esa casa como regalo de boda. Papá, traté de recordárselo una vez y él dijo que el regalo era simbólico, que su trabajo duro nos había hecho merecedores de recibirla. Y empecé a creerle. Algo frío y filoso se asentó en mi pecho. Esa casa es tuya, dije. La escritura está solo a tu nombre. Me aseguré de eso antes de la boda. Ella me miró entonces. Realmente me miró. Es un regalo prematrimonial específicamente designado para ti. Él no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. Su rostro volvió a quebrarse. Ha estado mintiendo sobre eso durante años. Sobre todo, sospecho. Dejé mi taza a un lado. ¿Qué pasó esta noche? Cuéntamelo paso a paso. Le dije que quería quedarme contigo unos días. Solo un poco de espacio para pensar. Respiró hondo. Había estado bebiendo desde la cena. Whisky, no vino. Cuando dije que me iría, perdió el control. Dijo que lo estaba abandonando, que estaba tirando nuestro matrimonio a la basura, que era egoísta e ingrata. Intenté subir a empacar una bolsa y me agarró la cara, me empujó contra la pared. Ahí fue cuando se me abrió el labio. ¿Y los arañazos en su cara? Intenté apartarlo. Él me sujetó las muñecas y entré en pánico. Creo que lo rasguñé entonces, intentando liberarme. Me soltó y retrocedió, y yo corrí por mi teléfono y llamé a la policía. Se abrazó a sí misma. Cuando llegaron, él estaba tan calmado, tan razonable. Les dijo que yo lo había atacado de la nada, que había estado actuando de forma errática durante semanas, que estaba preocupado por mi salud mental. Y le creyeron, papá. Le creyeron a él por encima de mí. ¿Qué voy a hacer? Su voz se quebró. Si no hubieras venido. Escúchame. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Antes de que termine el día, tendrás protección legal. Brent estará fuera de esa casa.
El sistema te falló esta noche, pero no voy a permitir que te falle de nuevo. ¿Cómo? Sonaba tan pequeña, tan sin esperanza. He sido juez federal durante 30 años. Conozco a cada fiscal, a cada juez de familia, a cada capitán de policía de este condado, y ellos me conocen a mí. Dejé que eso se asentara. Sé que juez de familia toma en serio las órdenes de protección de emergencia. Sé que fiscal en la oficina del fiscal de distrito se especializa en violencia doméstica y está personalmente comprometido con obtener condenas. Sé de ley inmobiliaria sobre regalos prematrimoniales y cómo acelerar audiencias de propiedad. ¿Puedes hacer todo eso? Puedo. Y lo haré. Me levanté y fui hacia la ventana. El sol tocaba ya el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Los tribunales abren en 4 horas. Eso me da tiempo para hacer llamadas, organizar todo. Tú necesitas dormir. No puedo dormir. Inténtalo de todos modos. Tomé la manta de la cama y la coloqué sobre sus hombros. Estaré aquí mismo. Ella se acurrucó en la silla, aún con mi chaqueta puesta, envuelta en la manta. En cuestión de minutos, el agotamiento la venció. Observé el amanecer mientras dormía, vi a la ciudad despertar. Autos en las calles, luces encendiéndose en edificios, la rutina ordinaria de personas cuyas vidas no estaban desmoronándose. Pensé en tiempos, en palancas, en la diferencia entre legal y justo. Brent Boyd creyó que ganó anoche. Manipuló a la policía, interpretó al víctima a la perfección, envió a su esposa a casa traumatizada y llena de dudas. No tenía idea de que ya había perdido. La luz de la mañana llenaba la habitación del hotel. El sonido del tráfico ascendía desde la calle. La ciudad despertaba, iniciando un jueves cualquiera. Yo llevaba horas despierto, viendo cómo cambiaban los colores del cielo, haciendo listas. Jacqueline se movió en la silla, al principio confundida. Luego recordó dónde estaba y por qué. Llevó una mano a su labio partido. El café está listo. Le alcancé una taza recién hecha. Empezamos ahora. Ella la tomó con ambas manos, aún envuelta en la manta. ¿Empezamos qué? A construir tu caso. Le mostré mi libreta. Nombres, números, horarios, acciones. 30 años de práctica legal condensados en un plan de batalla matutino. La primera llamada sale a las 8. Para esta tarde tendrás protección legal. Para mañana, Brent estará fuera de tu casa. ¿Cómo puedes estar tan seguro? A las 8 en punto marqué un número que conocía desde hacía 15 años. Cámaras de la juez Morrison. La voz de su asistente sonó firme y profesional. Habla Luther Crawford. Necesito hablar con Patricia. Juez Crawford. La formalidad se suavizó. La juez Morrison está revisando escritos. ¿Puedo agendar una llamada? Es urgente. Asunto familiar. Una pausa. Un momento. 30 segundos después. Luther. La voz de Patricia Morrison cargaba preocupación. ¿Qué ocurre? Mi hija. Violencia doméstica. Lesiones físicas documentadas. La policía manejó mal la respuesta inicial anoche. ¿Qué tan mal? Lo suficiente como para necesitar una orden de protección de emergencia. Necesito una audiencia hoy. Silencio mientras procesaba. 2 en punto. Mi sala. Vaciaré el calendario ahora mismo. Gracias, Patricia. No me agradezcas todavía. Solo trae evidencia sólida. Colgué y marqué el siguiente número. Michelle Torres, especialista en derecho familiar a quien conocía desde que fue asistente judicial en el Tribunal Federal hace 10 años. Luther Crawford. Se notaba su sorpresa. Ha pasado años. Necesito contratarte. Es para mi hija. Audiencia para una orden de protección a las 2 de la tarde con la juez Morrison. ¿Puedes encargarte hoy? Eso es,
se detuvo a sí misma. Envíame todo lo que tengas. Lo haré funcionar. Le envié por correo electrónico las fotos de las lesiones de Jacqueline tomadas anoche con mi teléfono. El número del informe policial. Un resumen de 3 párrafos. 30 segundos después, mi teléfono sonó. Lo tomo, dijo Torres. ¿Dónde está tu hija ahora? Conmigo. Tendremos documentación médica adecuada en 1 hora. Bien. Redactaré la petición y la presentaré antes del mediodía. Nos vemos a la 1 para preparar todo. A las 9:30 estábamos en el hospital. Una defensora de víctimas nos recibió en la entrada de urgencias. Había llamado antes, usado conexiones, asegurado que alguien estuviera esperando. La enfermera que hizo el examen inicial fue minuciosa y amable. Fotografió todo. El labio partido, los arañazos en el rostro de Jacqueline, los moretones en sus brazos que yo no había visto antes. Luego examinó su torso y encontró más hematomas en las costillas. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó la enfermera. La voz de Jacqueline salió diminuta. Hace como 3 semanas, quizá. No recuerdo. Pensé que ya se había ido. La enfermera tomó más fotos, con marca de tiempo, firma y documentación completa. En un momento, Jacqueline empezó a llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro mientras una desconocida catalogaba la evidencia de la violencia de su esposo. Le ofrecí pañuelos. Esperé. ¿Puedes contarme sobre las otras veces?, preguntó la enfermera con suavidad. Jacqueline me miró. Asentí. La primera fue hace 18 meses. A las 11 en punto ya estábamos de regreso en la estación de policía. El detective Henry nos recibió en el vestíbulo, y toda su actitud había cambiado desde la madrugada. Profesional. Respetuoso. Preciso. Señora Boyd. Le estrechó la mano a Jacqueline. Quiero disculparme por anoche. Deberíamos haber manejado la situación de otra manera. Lo están manejando correctamente ahora, dije. Eso es lo que importa. Nos condujo a una sala de entrevistas distinta de aquella en la que la había encontrado a las 3 de la mañana. Esta tenía cámara, equipo de grabación, protocolos de documentación adecuados. Para el registro, empezó Henry. Describa el patrón de comportamiento previo a la agresión de anoche. Jacqueline respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre el aislamiento, el control financiero, la supervisión de su teléfono y correo electrónico, la erosión sistemática de su independencia disfrazada de amor y la violencia física. Henry la guió. 4 incidentes en total. La noche anterior había sido el peor. Me senté donde ella pudiera verme, dándole apoyo silencioso mientras testificaba. De vez en cuando intervenía para aclarar puntos legales o asegurarme de que algo quedara documentado correctamente tanto para la orden de protección como para la futura causa penal. Henry tomó notas, hizo buenas preguntas, construyó un registro sólido. Cuando terminamos, me miró. La fiscalía está revisando el caso ahora. Con el patrón documentado y la evidencia médica, presentarán cargos por agresión. ¿Cuándo? Esta tarde, antes de su audiencia con la juez Morrison. Asentí. Las piezas estaban encajando. A la 1 nos reunimos con Michelle Torres en su oficina del centro. Había estado ocupada. La petición para la orden de protección estaba sobre su escritorio, profesionalmente presentada, con toda la evidencia de la mañana adjunta como anexos. La documentación médica es excelente, dijo mientras hojeaba las páginas. El informe policial lo respalda todo. Que la fiscalía presente cargos penales añade peso. ¿Y la casa?, pregunté. Ahí está lo interesante. Torres abrió el registro de propiedad en su computadora. Dijiste que era un regalo de boda. Escritura prematrimonial únicamente a nombre de Jacqueline. Torres sonrió. Eso lo simplifica muchísimo. Bajo la ley de California, es propiedad separada. Él no tiene ningún derecho sobre ella.
Solicitaremos que se le prohíba el acceso inmediatamente. Jacqueline estaba mirando la petición, leyendo, viendo todo su matrimonio reducido a lenguaje legal, higiénico y clínico. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Levantó la mirada. Como si, tal vez pudiera volver a respirar. El teléfono de Torres vibró. Ella lo revisó y frunció el ceño. Acaban de presentar una moción de emergencia. El abogado de Brent, al parecer su padre, solicita aplazar la audiencia. Alega falta de tiempo para preparar el caso. La juez Morrison no lo concederá, dije. La respuesta llegó de inmediato. La moción fue denegada, anunció Torres. Citó riesgo inminente para la seguridad de la peticionante. La audiencia sigue en pie. Está entrando en pánico, dije. Bien. Entonces el teléfono de Jacqueline sonó sobre el escritorio. Ella miró la pantalla y se puso pálida. Es Brent. Vi cómo su mano empezaba a temblar. Como ese viejo reflejo de miedo volvía sin esfuerzo. Lo habían liberado bajo fianza. Por supuesto. Cargos menores, sin antecedentes. Le fijaron fianza y lo dejaron ir. Aún no sabía lo que lo esperaba a las 2, pero ya sentía que algo había cambiado. El teléfono seguía sonando. Torres me miró. Una pregunta silenciosa. Asentí. Contesta, dije. Ponlo en altavoz. Escuchemos lo que tiene que decir. El dedo de Jacqueline flotó sobre el botón de responder. Le temblaba la mano. Extendí mi brazo, coloqué mi mano sobre la suya. Firme, anclándola. No estás sola, dije en voz baja. Respóndele. Ella tocó el icono de altavoz. La voz de Brent llenó la oficina. Quebrada. Desesperada. Jackie, cariño, por favor, estaba llorando. O interpretando que lloraba. El sonido era perfecto. Convincente. Lo siento tanto. Estaba borracho y fui un idiota y me odio por lo que hice. Por favor, solo háblame. Por favor. Jacqueline abrió la boca, pero no salió nada. Te amo tanto, su voz se quebró de manera impecable. No puedo creer lo que hice. No soy nada sin ti. Haré cualquier cosa. Dejar de beber. Ir a terapia. Lo que quieras. Solo por favor, cariño, no me dejes. Observé el rostro de mi hija. Vi cómo la condicionaban sus reflejos. 2 años de manipulación no desaparecen de un día para otro. Torres permaneció inmóvil, grabando todo con su teléfono. ¿Ya qué? La voz de Brent subió con pánico fabricado. ¿Estás ahí? Por favor, di algo. No puedo, si me dejas, no sé qué voy a hacer. No puedo vivir sin ti. Lo digo en serio. Me mataré. Jacqueline se aferró al borde del escritorio, los nudillos blancos. Su rostro empezaba a suavizarse. Cediendo. Tomé el teléfono de su mano. Señor Boyd. Mi voz cortó su actuación como una hoja afilada. Habla Luther Crawford. Silencio. Luego su respiración cambió. No tendrá ningún otro contacto con mi hija, continué. Toda comunicación será a través de su abogada a partir de ahora. La transformación fue instantánea. El sollozo se cortó en pleno sonido, reemplazado por algo frío y duro. Usted no tiene derecho. Su voz subió, bañada ahora en ira. Es mi esposa. Usted no puede simplemente. Puedo. Y lo acabo de hacer. Hemos terminado aquí. Esa casa es mía. Ahora gritaba. La he pagado durante 5 años. Mi padre es abogado y los vamos a destruir a los dos en los tribunales. Jacqueline, si lo escuchas, te vas a arrep. Corté la llamada. Dejé el teléfono con cuidado sobre el escritorio de Torres. Supongo que lo grabaste. Torres levantó su propio móvil. Estado de consentimiento unilateral.
Esa grabación acaba de convertirse en evidencia de acoso y amenazas. Me volví hacia Jacqueline. Ella miraba su teléfono como si nunca antes lo hubiera visto. Eso es como suena la manipulación desde afuera, dije. Cuando estás dentro, se siente como amor. Ahora ya sabes la diferencia. Cambió tan rápido, su voz era apenas un hilo. El llanto se detuvo porque no era real. Nada de eso era real. Torres se inclinó hacia adelante. Las amenazas de suicidio, las promesas de cambiar, son tácticas de control de manual. Si realmente estuviera pensando en hacerse daño, no habría cambiado a la ira en cuanto no obtuvo la reacción que quería. Ya lo ha hecho antes, dijo Jacqueline lentamente. Cada vez que discutíamos. Y yo siempre le creí. Ya no, respondí. Me puse de pie, revisé mi reloj. 1:15. Debemos repasar lo que ocurrirá en el tribunal. Torres sacó sus notas y comenzó a explicar el proceso de la audiencia, cómo la juez Morrison escucharía el testimonio, qué preguntas podrían hacerle, cómo responder en el contrainterrogatorio. 15 minutos después, su teléfono vibró. Lo revisó y emitió un pequeño sonido de satisfacción. Acaban de presentar los cargos penales. Agresión con agravante por patrón de abuso. Eso fue rápido, dijo Jacqueline. Tu padre tiene amigos en la fiscalía, respondió Torres con una leve sonrisa. Saben cuáles casos merecen prioridad. Mi teléfono vibró después. Un mensaje del asistente de la juez Morrison. Moción denegada. La audiencia sigue a las 2 de la tarde. La juez revisó la evidencia. No está contenta. Se lo mostré a Torres. A Morrison no le gustan los agresores, dijo. Especialmente los que intentan manipular su agenda judicial. Pasamos los siguientes 20 minutos revisando la estrategia. Torres era minuciosa, profesional e inteligente. Conocía a la perfección el derecho de familia y había llevado cientos de casos de órdenes de protección. Pero este importaba más. Porque yo estaba observando. Porque Jacqueline era mi hija. Porque fallar no era una opción. A 1:45, Torres reunió sus carpetas. Deberíamos irnos. El tribunal está a unas cuadras. Jacqueline se puso de pie, alisando su camisa. Había cambiado ropa en el hotel, buscaba verse profesional ante la juez pese a las lesiones visibles. Espera. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. El coche de Brent acababa de estacionar frente al tribunal. Un sedán gris metálico que reconocí de mi visita a su casa. Él salió, ajustó su corbata, respiró hondo, preparando su rostro de hombre razonable. Se miró en la ventana del auto, se arregló el cabello. El mismo esmero impecable que había mostrado en la cena 3 noches atrás. Creía que podría encantar a la juez Morrison igual que había encantado al detective Henry en plena madrugada. Creía que sus lágrimas y su padre abogado serían suficientes. No tenía idea de lo que le esperaba. Luther, dijo la voz de Torres detrás de mí. Me giré. Es hora, dijo. Miré a Jacqueline. Estaba pálida pero firme, asustada pero decidida. Sí, respondí. Lo es. Recogimos nuestros documentos, nuestra evidencia, nuestro caso cuidadosamente construido, las fotos médicas, el informe policial, la llamada grabada, la denuncia penal, los documentos de propiedad que demostraban que la casa era únicamente de Jacqueline. Torres nos condujo fuera de su oficina, al ascensor, luego al vestíbulo. El tribunal estaba a 4 cuadras, una caminata sencilla bajo el calor de junio. Al cruzar la calle, vi a Brent delante de nosotros subiendo las escaleras del tribunal. Se dio vuelta, nos vio y se quedó inmóvil. Nuestras miradas se encontraron a la distancia. Vio a Jacqueline caminando junto a su abogada. Me vio detrás de ella, firme y protector. Vio las carpetas de cuero profesional, la documentación, la preparación. Por primera vez, vi un destello de miedo en su rostro. Luego se giró y entró. Lo sabe, susurró Jacqueline.
Sospecha, corregí. No sabe ni la mitad. Subimos las escaleras del tribunal juntos, pasamos por seguridad, tomamos el ascensor hasta el tercer piso, donde nos esperaba la sala de la juez Patricia Morrison. Brent estaba en el pasillo con un hombre mayor que se le parecía, misma constitución, mismo color de cabello. Su padre. El abogado. Hablaban con urgencia, el padre revisando documentos mientras Brent gesticulaba nervioso y molesto. Cuando aparecimos, la conversación se detuvo. Las puertas de la sala de la juez Morrison estaban abiertas. Faltaban 10 minutos para las 2. Las piezas finales estaban en su lugar. Las puertas se abrieron con un susurro. La juez Patricia Morrison ya estaba en el estrado revisando documentos, las gafas de lectura en la punta de la nariz. Levantó la vista al vernos entrar y nuestras miradas se encontraron. Dos personas con décadas en el sistema judicial que sabían qué ocurría cuando funcionaba y qué ocurría cuando fallaba. Asintió una vez. Reconocimiento profesional. Tomamos asiento. Torres en la mesa de la parte demandante, con Jacqueline a su lado. Yo en la primera fila de la galería. Era su caso profesionalmente, aunque todos en la sala sabían de dónde provenía la estrategia. Al otro lado, Brent se sentó junto a su padre. Cuando vio a Jacqueline, su rostro cambió, herido, esperanzado, arrepentido. La actuación era impecable. Pero yo vi la ira debajo. Vi cómo sus manos apretaban el borde de la mesa. El mazo de Morrison cayó. Estamos aquí para una petición de emergencia de orden de protección en el caso Boyd contra Boyd. Abogados, procedan. Torres se puso de pie. Su señoría, Michelle Torres, representando a la peticionante, la señora Jacqueline Boyd. Presentaremos evidencia de un patrón sostenido de abuso psicológico, financiero y físico que culminó en la agresión ocurrida anoche. Llamó a Jacqueline al estrado. Observé a mi hija levantar la mano derecha, jurar decir la verdad, sentarse. Se veía pequeña en esa silla, pero su voz salió firme. Señora Boyd, comenzó Torres con suavidad. Describa para el tribunal el incidente ocurrido anoche. Le dije a mi esposo que quería pasar unos días con mi padre. Las manos de Jacqueline se retorcieron sobre su regazo, pero su voz se mantuvo. Había estado bebiendo. Dijo que lo estaba abandonando. Que era una desagradecida después de todo lo que había hecho por mí. Cuando empecé a hacer una maleta, me agarró del brazo y me golpeó. ¿Era la primera vez que había sido violento físicamente? No. La cuarta vez en 2 años. Torres la guió por todo. El aislamiento de sus amigas. El control financiero, pese al propio salario de ella. La crítica constante disfrazada de preocupación. El modo en que la había convencido de que no valía nada sin él. Luego Torres encendió el monitor del tribunal. Aparecieron las fotografías médicas, el labio partido de Jacqueline. Los moretones en sus costillas. Las marcas en sus brazos, 4 dedos y un pulgar, tan claras como la evidencia podía ser. Escuché a alguien en la galería inhalar con fuerza. Vi al padre de Brent cerrar los ojos un instante. Estas fotografías fueron tomadas esta mañana en el Hospital Scripps Memorial, dijo Torres. Presento el informe médico completo como exhibición B. Luego presentó el informe policial, la declaración formal del detective Henry tomada esa misma mañana, documentando no solo la agresión de la noche anterior, sino el patrón completo. Y entonces reprodujo la grabación. La voz de Brent llenó la sala, disculpas empalagosas que se convertían en amenazas feroces en cuestión de segundos. La transformación era tan abrupta, tan evidente, que la juez Morrison se inclinó hacia adelante, el ceño endurecido. Cuando terminó, miró a Brent. Señor Boyd, ¿es su voz la que se escucha en esta grabación? El abogado de Brent se levantó. Su señoría, mi cliente estaba emocionalmente alterado. Abogado. La voz de Morrison podía cortar acero. Llevo 20 años en el estrado. Conozco la diferencia entre angustia e intimidación.
Esa grabación demuestra un patrón claro de manipulación y amenazas. Hizo una nota. El abogado se sentó. Intentó contraatacar durante el contrainterrogatorio. Señora Boyd, ¿no es cierto que ha tenido discusiones con su esposo antes? ¿Que en ocasiones usted ha dicho cosas que podrían considerarse provocadoras? Abogado. Morrison ni siquiera dejó que Torres objetara. Este tribunal no admite argumentos que culpabilicen a la víctima por su abuso. ¿Tiene alguna evidencia que contradiga la documentación médica, los informes policiales y las amenazas grabadas que hemos escuchado hoy? No, su señoría, pero... Entonces pasemos al tema de la vivienda. Torres se puso de pie. Su señoría, el demandado ha insinuado que tiene derecho igualitario sobre la residencia. Me gustaría presentar la escritura. Se la entregó a la auxiliar. Morrison la revisó, y vi cómo la comprensión cruzaba por su rostro. La propiedad está a nombre exclusivo de la señora Boyd desde hace 5 años, antes del matrimonio. Alzó la mirada. Señor Crawford, veo que usted figura como otorgante. ¿Fue un regalo? Me puse de pie. Sí, su señoría. Un regalo de bodas para mi hija. Propiedad separada según el Código Familiar de California, sección 7070. Morrison se volvió hacia el abogado de Brent. Su cliente tendrá que buscar alojamiento alternativo. ¿Alguna objeción basada en la ley y no en la conveniencia? No, su señoría. Morrison acercó el micrófono. Emitiré una orden de protección temporal con efecto inmediato. Señor Boyd, se le ordena desalojar la residencia ubicada en... Revisó los documentos. 4247 La Joya Scenic Drive, dentro de 2 horas. Queda prohibido todo contacto con la señora Boyd, nada de llamadas, mensajes, correos electrónicos o comunicación mediante terceros. Debe mantener una distancia mínima de 100 yardas en todo momento. Lo miró directamente. La violación de esta orden constituye un delito. El Departamento de Policía de San Diego supervisará la recogida de sus pertenencias personales esta misma tarde. La audiencia para la orden permanente y los derechos de propiedad está programada para el próximo jueves, pero hago constar en el expediente que la evidencia sobre la propiedad separada es concluyente. El mazo cayó. Esta audiencia queda concluida. Vi las manos de Brent cerrarse en puño sobre la mesa. Vi a su padre ponerle una mano en el brazo para contenerlo. Ese fue el momento. El instante en que Brent comprendió que su manipulación había fallado. Que su control se había roto. Que la juez veía exactamente quién era él. La sala se vació por etapas. Brent y su padre salieron por una puerta, el rostro del convertido en una máscara de ira apenas contenida. Esperamos un momento, luego salimos por otra salida. En el pasillo, Torres explicó los pasos siguientes: el procedimiento para la orden permanente, el cronograma del caso penal, la documentación patrimonial para la semana siguiente. Jacqueline asentía mientras escuchaba, procesándolo todo, y vi en su rostro algo que no había visto en días. Esperanza. No la esperanza frágil de quien ruega ser rescatado, sino la esperanza firme de quien ha luchado y ha ganado. La policía estará en la casa a las 4:30 para supervisar su retiro, dijo Torres mirando su reloj. ¿Quieren estar presentes? Jacqueline me miró, luego miró a Torres. Sí, dijo. Quiero verlo marcharse. Salimos del tribunal hacia el sol de la tarde. Esto es lo que parece la justicia cuando funciona, pensé. La patrulla llegó exactamente a las 4:30. Brent salió del asiento trasero, y durante un instante, desde el extremo del camino de entrada, él y Jacqueline cruzaron miradas. Sentí el cuerpo de mi hija tensarse a mi lado, lista para huir o congelarse. Instintos antiguos. Pero entonces enderezó la espalda, levantó la barbilla y se mantuvo firme. No estaba huyendo. Estaba de pie en su propia propiedad, observando al hombre que la había lastimado, convertido en un visitante que debía irse y no volver. 2 oficiales se acercaron. Uno de ellos era Curtis, el mismo de la estación la noche anterior.
Me dio un asentimiento profesional y respetuoso. Señor Boyd, dijo el otro oficial. Tiene 2 horas para recoger pertenencias personales. Ropa, artículos de aseo, objetos estrictamente personales. Nada comprado en común. Nada que pertenezca a la señora Boyd. Supervisaremos todo el proceso. Cualquier intento de comunicarse con la señora Boyd resultará en arresto inmediato. Entendido. La mandíbula de Brent se endureció. Entendido. Entró a la casa. Jacqueline y yo nos quedamos en el césped. No tienes que ver esto, dije en voz baja. Sí, sí tengo que verlo. Se abrazó a sí misma. Necesito verlo irse. Brent hizo varios viajes hacia su coche, cajas con ropa, su portátil, sus palos de golf. Cada vez que aparecía, Jacqueline se estremecía un poco y luego se recomponía. Tras 90 minutos, salió con un montón de trajes entre los brazos, uno de ellos el que ella había mandado limpiar la semana anterior, cuando aún creía que agradarle era su responsabilidad. Vi sus manos temblar. Ya casi termina, murmuré. Brent cerró la cajuela, miró hacia nosotros, abrió la boca. Curtis se interpuso de inmediato. Sin contacto, señor Boyd. Es hora de marcharse. Brent subió a su coche, encendió el motor y se alejó. Sus luces traseras se desvanecieron en el crepúsculo. Jacqueline soltó un suspiro que había estado conteniendo durante 2 años. «De verdad se fue», susurró. «De verdad se fue». Fui a mi coche y saqué los cerrojos y manijas nuevos que había comprado esa tarde. Pasé la siguiente hora instalando nuevas cerraduras en las puertas delanteras y traseras. Seguridad física para acompañar las protecciones legales. Jacqueline me ayudó, sostuvo la linterna, me pasó herramientas. Cuando terminé, le pedí que practicara abrir y cerrar las cerraduras una y otra vez, hasta que los movimientos le resultaran naturales, hasta que sus manos dejaran de temblar al girar la llave. Dentro de la casa, preparamos té en la cocina impecable. Observé cómo Jacqueline movía cosas deliberadamente, cambiar de lugar una silla, mover una planta. Pequeños actos de recuperar su espacio. La casa ya se siente diferente, dijo. Más ligera. Es tu casa ahora. No de él, no de ustedes dos. Tuya. Ella empezó a llorar. No un llanto desesperado, sino lágrimas agotadas de alguien que al fin puede dejar caer el peso que ha cargado. Le tomé la mano sobre la mesa, dejándole procesar la mezcla de duelo y alivio en cualquier proporción que llegara. «Debí haberte llamado antes», dijo entre lágrimas. «Debí haberme ido hace 1 año. Lo siento». «Detente». Le apreté la mano. «No tienes nada que lamentar. Él pasó 2 años convenciéndote de que tú eras el problema. Eso hacen los agresores. Te hacen creer que el abuso es tu culpa. Pensé que podía manejarlo sola. Pensé que si me esforzaba más. Lo manejaste a la perfección». La miré directamente. «Sobreviviste hasta poder pedir ayuda. Eso no es debilidad. Es fuerza». La audiencia de propiedad la semana siguiente fue breve. El abogado de Brent no impugnó la evidencia. La casa permaneció como propiedad exclusiva de Jacqueline. El caso penal se resolvió 2 semanas después. Brent aceptó un trato: culpable de agresión, 2 años de libertad condicional, participación obligatoria en un programa para agresores. Se mudó a Arizona poco después. Me quedé en San Diego 1 mes. Ayudé a Jacqueline a encontrar una buena terapeuta, a reconectar con las amigas de las que la había aislado, a recordar quién era antes de que la convenciera de que no era nadie. Mi venganza no consistió en destruirlo. Consistió en restaurarla a ella. Y utilicé la ley, mi ley, el sistema al que serví durante 30 años, para hacerlo, rápido, preciso y completamente dentro de los límites de la justicia. Exactamente como debe ser la venganza de un juez. Me fui de San Diego un jueves de mediados de julio. Jacqueline me acompañó hasta el auto y se veía distinta. No solo más recuperada. Más fuerte.
Me abrazó, me dio las gracias otra vez. Le dije lo que le había repetido durante semanas, que ella se había salvado sola. Yo solo me aseguré de que el sistema no la fallara 2 veces. Mientras conducía hacia el norte, pensé en la palabra venganza. La gente cree que significa destrucción, caos, satisfacción emocional por el sufrimiento ajeno. Pero eso no fue lo que hice. Usé 30 años de conocimiento judicial para activar el sistema legal con precisión quirúrgica. Llamé a favores, aproveché relaciones profesionales y desplegué la ley tal como debe ser utilizada, para proteger a los vulnerables y responsabilizar a los culpables. Brent Boyd no fue destruido. Fue responsabilizado. Mi hija no fue vengada. Fue restaurada. Eso es lo que parece la justicia. Eso es lo que debe ser la venganza de un juez. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.